Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, estamos acá reunidos para otra clase. Hoy vamos a hablar sobre el hemocultivo. Como su nombre lo indica, es el cultivo de sangre. Bueno, obviamente no es una prueba que se hace de rutina, sino que tiene que haber un fundamento, ¿no? Es decir, el paciente tiene que tener signos y síntomas, o sea, tiene que haber una sintomatología. El médico tiene que sospechar también una infección focal, por ejemplo, una neumonía, ¿no? También si el paciente es inmunodeprimido o no. Es decir, hay una serie de circunstancias que tiene en cuenta el médico cuando te pide un hemocultivo. O sea, no es una prueba, repito, de rutina. Y cuando ustedes escuchen la palabra sepsis, ¿qué es la sepsis? Podemos decir en principio que es una respuesta inflamatoria del organismo frente a un microorganismo que penetró en él, un estado de sepsis, ¿no? La sepsis al principio no tiene ni signos ni síntomas. Si la sepsis avanza, se pasa a la septicemia, ¿no? La septicemia es la respuesta del organismo, es la respuesta que el organismo hace frente a la aparición de signos y síntomas asociados con la entrada de una bacteria. Entonces, bacteriemia, podríamos decir, cuando ustedes escuchan la palabra bacteriemia, es la presencia de bacterias en sangre. Entonces, esta bacteriemia tiene que ser transitoria. Si todo va bien, los mecanismos defensivos que nosotros tenemos son los encargados de eliminar las bacterias, ¿verdad? Si la bacteriemia no se supera, pasamos a un estado de sepsis, ¿no? ¿Verdad? El organismo produce una respuesta inflamatoria frente a un microorganismo invasor. Y si los mecanismos de defensa nuestros no logran eliminar la bacteria o que la bacteria no responde a los antibióticos que le da el médico, podemos pasar a una septicemia. ¿Qué es una septicemia? La septicemia es una infección generalizada. ¿Cómo ocurre? Los glóbulos blancos, que son los defensores de nuestro organismo, van a luchar contra las bacterias invasoras. Si no logran vencerlas, estas bacterias que han sido fagocitadas por los glóbulos blancos o leucocitos, son transportadas a todo el organismo, es decir, los mismos glóbulos blancos que fueron a pelear contra ellas y no pudieron vencerlas, las diseminan en todo el organismo. Entonces se produce un estado de shock que puede llevar a la muerte. Es decir, entonces la septicemia es una infección generalizada que se produce por diseminación de las bacterias, generalmente a través de los glóbulos blancos, y que generalmente es muy difícil sacar a un paciente de una septicemia. Generalmente las septicemias son mortales. La bacteriemia, repito, es simplemente la presencia transitoria de bacterias en sangre. Ante esta presencia transitoria se establece un estado de sepsis. ¿Qué es la sepsis? Una respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo frente a la bacteria invasora. Muy bien. ¿Cuáles son los factores que aumentan la mortalidad por una bacteriemia? Por ejemplo, un shock séptico, que le acabo de explicar, cuando se diseminan las bacterias por todo el organismo. O sino que el paciente tenga una enfermedad de base muy severa, o sea, un paciente, o sino también un paciente inmunodeprimido. Los pacientes que padecen quemaduras también tienen una mortalidad muy grande por bacteriemia que se transforma luego en septicemia. También pacientes con edad avanzada que son sometidos a cirugía, sobre todo cirugía de cadera, de fémur, etcétera, etcétera, o cirugías en general, pueden desarrollar una bacteriemia que después termina en una septicemia mortal. También que la
presencia de gérmenes muy agresivos en el organismo pueden provocar una bacteriemia y una posterior septicemia. ¿Cuáles son los pacientes predisponentes o más predisponentes a una bacteriemia? Por ejemplo, ya dijimos, los inmunodeprimidos, los pacientes oncológicos, los pacientes con cáncer, los diabéticos, los pacientes con cirrosis, pacientes con cuadro de HIV, los quemados, los drogadependientes, los pacientes que toman drogas citotóxicas, también pacientes que le hacen cateterismo, pueden adquirir una bacteriemia, pacientes sometidos a endoscopías o cirugías en general. Es decir, nadie está libre de una bacteriemia. Ahora, si nuestro organismo está fuerte y logra vencerla, no hay ningún problema. Si no logra vencerla, están los antibióticos, ¿verdad? Y si los antibióticos no logran vencerla, se desencadena la septicemia, que es esa infección generalizada que nos lleva a la muerte. Si yo tuviera que clasificar las bacteriemias, podría decir que pueden ser verdaderas o falsas. Verdadera es cuando realmente el paciente tiene una bacteria en la sangre que provoca ese cuadro. Y las falsas es cuando el paciente no tiene síntomas. Y no tiene síntomas realmente, aparece una bacteria en el hemocultivo y generalmente esas bacterias son las que habitan la piel nuestra. Son bacterias saprófitas en principio, ¿verdad? Por ejemplo, el Staphylococcus epidermidis. Ahora bien, si yo estoy con las defensas bajas, el Staphylococcus epidermidis me puede provocar primero una bacteriemia, pasar a sepsis y si no se controla a una septicemia. Pero realmente las bacterias de la piel nos llevan a resultados falsos positivos del hemocultivo. También, según la duración, pueden ser bacteriemias continuas o intermitentes, ¿verdad? Por ejemplo, continuas, el caso, cuando la fiebre es continua, por ejemplo, el caso de la fiebre tifoidea. E intermitentes por ejemplo, los pacientes que tienen abscesos y que hay que hacerle un drenaje, entonces esos picos febriles y esas bacteriemias son intermitentes. También las bacteriemias pueden ser transitorias, por ejemplo, un paciente sometido a una colonoscopía, o un paciente cuando se cepilla los dientes y le sangra la encía. Bueno, porque en la boca hay muchas bacterias, pero son bacteriemias transitorias, que el organismo se impone y las vence, no se disemina. Las infecciones pueden ser realmente monomicrobianas o polimicrobianas. Mayoritariamente son monomicrobianas en los distintos líquidos biológicos, ¿verdad? Pero pueden ser polimicrobianas, hay más de una bacteria responsable de ese cuadro, ¿verdad? Por ejemplo, son polimicrobianas en esos pacientes que están mucho tiempo en la cama y se les forman escaras, o que son operados de la cadera o de fémur, también pacientes con quemaduras, ahí sí son polimicrobianas. Pero repito, en la orina, en la sangre, en todos los líquidos biológicos, las infecciones son monomicrobianas. También pueden ser infecciones intrahospitalarias. El paciente puede adquirir una infección intrahospitalaria o extrahospitalaria, ¿verdad? Entonces, si es intrahospitalaria, son aquellas bacterias que aparecen generalmente a partir del tercer día de internación. Una bacteria hospitalaria que padecen muchas personas, ya la charlamos en clases anteriores, es la Klebsiella. La Klebsiella es una bacteria hospitalaria. Mucha gente, estando internada, se infecta con una Klebsiella.
Otra bacteria hospitalaria son las pseudomonas. ¿Se acuerdan? La pseudomonas aeruginosa es también una bacteria hospitalaria. Y bueno, y las infecciones extrahospitalarias son aquellas que aparecen a las 48 horas de haber abandonado el hospital. Es muy común que lo llamen a ustedes para hacer un estudio de orina o de sangre de una persona que estuvo internada y es muy probable que en ese análisis bacteriológico aparezca o la Klebsiella o las pseudomonas, que son bacterias hospitalarias. Repito, el hemocultivo no es un análisis que se hace como rutina. El paciente va al médico y entonces el médico lo interroga y tiene que tener signos y síntomas. Lo más importante, el más común es la fiebre, ¿no? Fiebre, decaimiento, ¿no? Chuchos de frío. Luego el médico tiene que encontrar tratar de buscar una infección focal. Generalmente puede ser una infección en los pulmones, sospechar, bueno, puede tener una infección pulmonar, una neumonía, o puede tener un problema renal, una infección renal, ¿no? Sospechar. Y luego recién ahí se le pide el hemocultivo. El medio de cultivo para la siembra es un medio líquido, ¿verdad? Que vienen estos botellones. Estos son botellones para adultos. Bueno, antes de empezar a hablar del medio de cultivo, les voy a contar cómo se toma la muestra para un hemocultivo. Primero que hay que lavar la zona, generalmente es por punción venosa. Se puede hacer también por punción arterial, pero generalmente se hace por punción venosa. Se lava la zona donde se va a punzar con agua tibia y jabón blanco y se enjuaga bien, se seca, se limpia a continuación con alcohol un algodón con alcohol al 70% y después se seca con un algodón limpio, ¿no? Se quiere evitar que el alcohol penetre después al medio de cultivo. O si no, también se puede usar alcohol iodado o iodopovidona, etc. Pero siempre, una vez que se desinfectó, hay que, después con otro algodón o gasa limpia y estéril, hay que limpiar la zona para que el desinfectante no penetre al medio de cultivo. Uno después ingresa en vena, por supuesto jeringa estéril, aguja estéril, es conveniente usar guantes, barbijo y antiparras. Por supuesto la vena, una vez que se ubicó, no se palpa con la mano nuevamente, porque si no yo las bacterias de mi mano la apoyo sobre la vena. Ingresamos en vena. Algunos usan la técnica de la doble jeringa, es decir, entran en vena, aspiran y una vez que salió un poquito de sangre, desechan esa jeringa, ponen una jeringa nueva, también estéril, y de ahí sacan la sangre necesaria para hacer el hemocultivo. Lo importante, como hay bacteriemias, dijimos, permanentes y algunas son intermitentes, lo ideal sería encontrar al paciente en el pico febril, pero eso a veces no se logra, ¿no? Entonces por eso hay que sacar por lo menos de 2 a 3 muestras en el día, ¿verdad? Por ejemplo, a la mañana, a la tarde y a la noche, y sacar una muestra de un brazo y otra muestra de otro, y así. Muy bien. Este es un medio de cultivo muy enriquecido. Es muy enriquecido, contiene numerosos nutrientes. ¿Por qué? Porque tiene que permitir el desarrollo de numerosas bacterias, la mayoría de las bacterias que pueden estar presentes en el paciente. Entonces, entre los componentes que tiene el medio, es un medio basal, que tiene extracto de levadura, cistina, cofactores, vitaminas, minerales, muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque permite así el desarrollo de bacterias exigentes, ¿no? Porque si no, si fuera un medio más sencillo, solamente desarrollarían las bacterias más simples y es decir, las menos exigentes, digamos así, y las bacterias más exigentes nutricionalmente no desarrollarían.
Yo tengo la sangre en la jeringa y qué proporción de sangre yo voy a sembrar en el botellón de hemocultivo. La proporción siempre es 1:10, es decir, un volumen de sangre por cada 10 volumen de caldo. Es un caldo. Aquí agar no hay, ¿no? Es un caldo. Es un medio de cultivo líquido, un caldo, ¿no? Acá no hay agar. La proporción de sangre es 1:10, ¿verdad? Perfecto. ¿Por qué no coagula? ¿Por qué no coagula la sangre? ¿Por qué no coagula la sangre cuando yo agrego a este caldo, siembro? Porque tiene un anticoagulante. Ese anticoagulante se llama polianetol sulfonato de sodio, que evita la coagulación de la sangre. El medio de cultivo también tiene menadiona, cisteína, etcétera, etcétera, un montón de nutrientes. Y tiene una atmósfera inerte, acá arriba hay una atmósfera inerte en contacto con el medio, ¿verdad? Y esta atmósfera contiene anhídrido carbónico, acá hay anhídrido carbónico, aquí hay nitrógeno. ¿Y por qué? Porque yo quiero que desarrollen cepas anaerobias estrictas, cepas anhídrido carbónico dependientes y también cepas facultativas. O sea que yo quiero que me desarrolle el más amplio posible, la gama más amplia posible de bacterias que pueden estar presentes en la sangre del paciente. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros sembramos, o sea, antes de sembrar hay que sacar esta tapa del frasco de hemocultivo, pasar una gasa o un algodón con alcohol al 70%, secar y después sembrar la cantidad de sangre necesaria, qué sé yo, si son. Siempre es la proporción un volumen de sangre en 10 volúmenes de caldo. Hay que hacer la cuenta, ¿no? Si el medio, si el botellón es de 100 mililitros, serían 10 mililitros de sangre. Esa es la proporción. Un volumen de sangre en 10 de caldo. Claro, si es de 100 mililitros de caldo, 10 de sangre. Y si el medio de cultivo es de menor volumen, hay que hacer la cuenta. Muy bien. Inclusive para sembrar la sangre conviene poner el botellón hacia abajo y sembrar así, de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Por si en la muestra de sangre que estoy sembrando, yo no sé si las bacterias que hay son todas aerobias o anaerobias. Entonces, si por las dudas hay anaerobias, que yo no lo sé, siempre con el botellón al revés, invertido, ¿sí? Y así hacia de abajo hacia arriba, para que no entre aire. Muy bien, una vez que sembramos este botellón, paso siguiente, lo llevamos a la estufa de cultivo a 35 o 37 grados. Y vamos haciendo observaciones todos los días. Algunos dicen 7 días y otros dicen 10 días. Es decir, antes del 7.º día vos no podés descartar un hemocultivo como negativo. O sea, el hemocultivo te puede dar positivo o negativo, ¿verdad? Pero para informar hemocultivo negativo, tenés por lo menos que haberlo observado durante 7 a 10 días. Muy bien, todos los días cuando abrimos la estufa de cultivo y sacamos este botelloncito que ya tiene la sangre sembrada y lo miramos, ustedes ven que es un medio de cultivo, este caldo, es un caldo transparente, ¿no? Un color amarillo, un color marroncito, ámbar, ¿no? Un ámbar, marrón claro, ámbar y transparente. Muy bien. Si adentro de este botellón hay bacterias, que a su vez provienen de la sangre, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a empezar a ver que este medio de cultivo límpido, transparente, se va a empezar a poner turbio.
Bueno, como yo decía, además de ponerse turbio el caldo, cambia de color. Cuando hay desarrollo bacteriano, cambia de color. Eh, las bacterias presentes rompen los glóbulos rojos de la sangre y se libera la hemoglobina. Y también a veces las bacterias pueden producir gas, se ven las burbujitas. Todo eso nos hace sospechar que estamos frente a un hemocultivo positivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Todos los días, con una jeringa estéril, una aguja estéril, sacar un poquito de muestra de adentro del botellón y sembrar en distintos medios de cultivo para ver si hay desarrollo bacteriano y luego, con una gotita de sangre, hacer una coloración de Gram, a ver si vemos bacterias nadando entre los glóbulos rojos. Es conveniente sembrar en una batería amplia de medios de cultivo. Por ejemplo, CLDE, cisteína lactosa deficiente electrolito, para Gram positivo, Gram negativo. EMB para Gram negativo. Agar sangre para las bacterias hemolíticas, por ejemplo el estreptococo. También agar chocolate para las neiserias y también para el estreptococo. Y también yo sembraría en agar glucosado de saburó, que es el medio de cultivo para los hongos, porque a lo mejor el paciente está inmunodeprimido y tiene un proceso infeccioso no provocado por bacterias, sino provocado por hongos. Bueno, y esto lo tenemos que hacer, este procedimiento, durante 7 a 10 días. Muy bien. Supongamos que da positivo. Entonces, el paso siguiente es igual que todo proceso bacteriológico o microbiológico. ¿Qué tenemos que hacer una vez que tenemos el desarrollo bacteriano? Hacer las pruebas de tipificación para ver cuál es la bacteria responsable de esa bacteriemia o septicemia, no sabemos qué es. Y por otro lado, hacer el antibiograma, igual que cualquier muestra biológica. Entonces le informamos, le damos al médico el nombre, decimos, hemocultivo positivo, desarrollan colonias de tal bacteria, nombre y apellido, digo yo, o sea, nombre y apellido es el género y la especie, ¿no? Por ejemplo, Klebsiella pneumoniae o Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo. Y después le informamos el antibiograma, es decir, le ponemos el nombre de los antibióticos y al costado le ponemos sensible, este antibiótico es sensible, es intermedio o es resistente. Y así podemos combatir la bacteriemia y evitamos que se transforme en septicemia, que es una infección generalizada que se disemina por todo el organismo, el paciente entra en estado de shock y termina con su vida, termina con la muerte. Entonces, redondeando conceptos, para terminar la clase, bacteriemia es la presencia de bacterias en sangre, bacteriemia es la presencia de bacterias en sangre en forma transitoria. Bacteriemia, bacterias en sangre transitoria. ¿Qué pasa cuando las bacterias entran a la sangre? Nuestro organismo desarrolla en esa zona un cuadro inflamatorio. Entonces se dice que ese estado se llama, el paciente está en un estado de sepsis. El organismo, para defenderse, desarrolla un cuadro inflamatorio en torno al agente patógeno. Si el organismo no logra vencer a esa bacteria, y si los antibióticos que consume el paciente no logran vencer a la bacteria, esa bacteriemia se transforma en septicemia. ¿Qué es la septicemia? Es la diseminación del agente patógeno en todo el organismo. ¿Quién lo lleva? ¿Qué vehículo usan? Los glóbulos blancos del mismo individuo, que fueron a pelear, fagocitaron al invasor, pero no lo pudieron destruir. Entonces, los glóbulos blancos circulan por todo el organismo y llevan a esa bacteria invasora a los distintos órganos. Luego se produce una falla multiorgásmica y un shock generalizado que termina con la muerte del paciente. O sea, hay que tratar de evitar de todas maneras
que el paciente entre en septicemia. El laboratorio, como ayuda, haciendo el hemocultivo en el medio líquido, sembrando, tomando la muestra con todas las condiciones de asepsia que yo les expliqué y sembrando qué cantidad de muestra de sangre, la proporción siempre, cualquiera sea la cantidad de medio de cultivo líquido que trae el botellón, ustedes se fijan, la marca y acá dice la cantidad de medio de cultivo que tiene, la proporción es 1 en 10, un volumen de sangre en 10 volúmenes de caldo, porque acá no hay árabe, es un caldo nutritivo. Un caldo nutritivo muy exquisito, preparado con muchos nutrientes, porque queremos que desarrollen todas, la bacteria la facultativa, las anhídrido carbónico dependiente, las anaerobias estrictas, todas queremos, y por eso acá arriba, acá hay una atmósfera inerte, acá arriba, rica en anhídrido carbónico y en nitrógeno. Muy bien. Bueno, señores, esta clase ha terminado y será hasta la próxima.